Hola, mi nombre es Jessica. Bienvenidos a la clase 6. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase número 6, que es la que inaugura la unidad 3, que tiene que ver con infancias y aprendizajes. Como habrán hecho un recorrido de los textos, habrán visto que son textos muy sencillos y en realidad estos textos nos proponen, más que llenarnos, digamos, de conceptos teóricos, como venía pasando, nos proponen poder tener una mirada un poco más crítica o poder pensar desde otro lugar y agujerear el sentido común respecto a lo que pensamos de infancia. En principio, decir que la infancia es una construcción social quiere decir que la infancia va a corresponderse o a responder a coordenadas sociohistóricas que tengan que ver con la época en la que se da, ¿sí? A una visión de hombre y de mundo que se dé dentro de esa época. Por esto mismo, en el primer texto, que es el texto de Arias que ustedes tienen, ustedes van a observar cómo el autor nos va a ir mostrando, primero, que no se hablaba de infancia, se hablaba de niños, en todo caso, si se hablaba, y que esto de la construcción del concepto de infancia se fue dando muy de a poco a lo largo de siglos. Y si lo pensamos en lo que pasa hoy en día, que el concepto de infancia, o vamos a decir desde la modernidad hasta acá, el concepto de infancia muta de manera rápida, ¿sí? Por eso llega hasta el punto en que hoy hablemos de infancias en plural, creyendo en que no hay una única mirada, una única concepción, una única forma de ver y hablar de la infancia, viendo a la infancia como un objeto múltiple, ¿sí? Desde múltiples perspectivas, atravesado por diferentes discursos de distintas disciplinas, que nos van a hacer pensarlo de una o de otra manera. Lo que vamos a tratar de hacer en esta clase va a ser pensarla en una infancia contemporánea, ¿sí? Que es la que habita la escuela en la que ustedes van a trabajar como docentes. Y pensar en esta infancia contemporánea nos invita a darnos cuenta de que en realidad en la mayoría de los textos parece ser que se habla de una infancia moderna en la que, si nos ponemos a pensar, esta infancia ya no existe, ¿sí? O no como estaba concebida en ese momento. Cuando hablamos de modernidad y de sus instituciones, nos vamos a dar cuenta que en realidad las instituciones de la modernidad se han vaciado de sentido, y que si aún prevalecen o siguen es porque se han reinventado, ¿sí? Como los sujetos que la habitan se han reinventado como sujetos, ¿sí? La escena se transforma y ellos se transforman junto con la escena. Hablo de la escuela y de la familia, ¿sí? Sus actores se van a ver transformados por la época, y en este sinsentido que vamos a ver que se va a dar en esta época, en la contemporánea, en nuestra época, vamos a ver cómo esto va a influir en los sujetos que estas instituciones van a formar, ¿sí? En el tipo de subjetividad que va a ser resultado de esto. Vamos a ver cómo se van a dar distintas crisis. Vamos a hablar de distintas crisis. Un ejemplo puede ser la crisis del saber, ¿sí? Como el saber no es algo ya exclusivo de la escuela, sino que el saber es algo que es distribuido por muchas cosas. Hoy están los medios de comunicación. Cuando hablo de medios de comunicación también me refiero a las redes sociales y todo lo que tiene que ver con las pantallas, ¿sí? Después tenemos que pensar también, podemos pensar en la crisis de autoridad que se da en esta época, en la que ya ni la escuela ni los padres pueden mantener las figuras de autoridad. Y este cambio de sentido es necesario para pensar las infancias, porque vamos a ver que estas crisis que tienen estas instituciones van a hacer a las distintas infancias que vamos a ver, ¿sí?
Estos lugares donde el sentido se pierde van a hacer que empecemos a hacernos preguntas o que deberíamos hacernos preguntas acerca de qué significa la escuela, cuál es la función que la escuela va a cumplir ahora, cuál es la función de un papá, cuál es la función de una mamá. Vamos a ver cómo las funciones van a ir perdiendo su lógica y van a llevarnos a pensar en infancias con determinadas características. Cuando pensamos en lo epocal, para poder pensar la infancia, nos referimos a pensar qué particularidades signan el hecho de ser niño hoy, ¿verdad? Para esto tomamos el concepto de modernidad líquida de Bauman. Entonces vamos a pensar en que la modernidad líquida tiene que ver con algo que fluye, algo que no es lineal, un tiempo que no es lineal, algo que es volátil, que cambia, y cómo impacta esto en los lazos, ¿sí? En las subjetividades que se van a formar. Vamos a ver que antes lo sólido, lo que tiene que ver con una fijeza, con una linealidad, daba cierta contención en el sentido de, por ejemplo, había un encadenamiento institucional donde el sujeto iba pasando de una institución a otra y se formaba cierto tipo de subjetividad. Sabíamos que estábamos formando ciudadanos, ¿sí? Esa era la función, digamos, de las instituciones, ¿sí? Formar esta clase de subjetividad. Hoy ese sentido se perdió, como venimos diciendo, y, por ejemplo, en cuanto a lo que decíamos, la autoridad, ya no hay reglas, ya no hay normas establecidas, sino que son reglas de juego que van cambiando como va cambiando la situación. Entonces, ¿cómo deja al niño en un lugar sin reglas? O sin reglas claras, o sin reglas que cambien todos los días. Es esto que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de las figuras parentales y pensamos en papás que dicen no hagas esto, pero para que el niño no moleste lo deja hacerlo de repente un día, porque entonces las reglas no son claras, son reglas del momento. Que si, como decíamos, si pensamos en lo sólido, vamos a pensar en una fijeza, en una linealidad del tiempo, en algo que contiene, ¿sí? Porque esta contención es necesaria en la niñez, no desde la autoridad, ¿cómo podemos decirlo? No desde un autoritarismo, ¿sí? Por ejemplo, al hablar de límites, pero sí son necesarias para tener un borde. Vamos a ver entonces cómo esta fluidez hace que todo sea fugaz y va a impactar en la formación de los lazos, ¿sí? Y de las instancias intrapsíquicas, como van a ser el ideal de yo y el super yo, ¿sí? Que nos permiten construir nuestra personalidad, ¿sí? Sin esta figura de autoridad que corte el Edipo. ¿Cómo se va a construir el super yo? ¿Sí? Que es la instancia moral, que es lo que nos liga a lo social, digamos. Entonces, en este sentido vamos a pensar lo epocal, ¿sí? Lo epocal como algo que influye en la constitución de un sujeto para esta época determinada. Bueno, todo esto va a ser, nos va a obligar a pensar la infancia como una construcción social, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que la infancia es un lugar del que se sabe muy poco, ¿sí? Porque se la piensa de repente como una época, como un tiempo, como un espacio, ¿sí? Pero no a donde la infancia sucede, no desde los niños, siempre desde el adulto. Por lo que la convertimos en discursos y prácticas, que es lo que nosotros hacemos con ellos, pero sin ellos. Al niño no se le da una entidad de pensamiento como la que tiene el adulto, ¿sí? Se lo piensa
desde otro lugar, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a lo largo de que vamos a ir viendo las infancias. Esto de convertirla en prácticas y en discursos ajenos, ¿sí? Desde, si se quiere, cierta ajeneidad a lo que del lugar donde la infancia ocurre, tiene que ver con las prácticas adultocéntricas o con el adultocentrismo, ¿sí? ¿Qué es? Es una forma de poder, ¿sí? Una forma de un poder que se ejerce sobre una persona subalterna, ¿sí? Es un avasallamiento que el adulto hace del infante, ¿sí? Donde impone su forma de ver, sus prácticas, ¿sí? Uno tiene que, a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo lo puedo explicar? Esto tiene que ver con una forma de gobernar, ¿sí? Gobernamos cuando enseñamos lo que queremos, gobernamos cuando diagnosticamos, gobernamos cuando enjuiciamos, ¿sí? Todo esto que hacemos sin darle entidad de sujetos a los infantes. Esto tiene que ver con el adultocentrismo y desde este lugar se construyen los discursos y las prácticas que se llevan a cabo con los niños. Comprender este fenómeno como futuros docentes es muy importante porque es mucho más fácil controlar que comprender, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a mirar desde otro lugar sin la necesidad de que se pierda, digamos, no desde el mismo nivel, ¿cómo decirlo? No, sí, sin tanta verticalidad en el poder, pero tampoco llegando a la horizontalidad, porque no es la idea. Pero vale pensar en estas cosas como futuros docentes, ¿sí? En esto que estamos instituyendo como adultos. Sobre todo en la escuela y en la familia, ¿sí? Que como decíamos, son instituciones como nucleares o importantes en la constitución subjetiva. Pero hoy en día, como veníamos diciendo desde lo epocal, hay otra institución que tiene el mismo peso, ¿sí? Y que son los medios de comunicación. Hay autores que dicen que la pantalla es capaz de lograr una instancia intrapsíquica que tiene que ver con el nosotros. O sea, a este nivel estamos hablando de lo epocal, ¿sí? Y de cómo influye en la constitución subjetiva. Y en pensar a qué consideramos niños, ¿sí? ¿Qué consideramos niños? ¿Dónde está el límite de la niñez? ¿Por qué hablamos de adolescencia? ¿Hasta dónde llegamos con adolescencias? Porque también tenemos que hablarlo en plural. Pensarlo en plural. ¿Por qué? Porque son muchos los discursos que le asignan. Son muchas las nominaciones que les damos. Son muchas las formas de verla, ¿sí? Entonces, al convertir la infancia en un objeto múltiple desde todas estas disciplinas, como puede ser la medicina, la jurisprudencia, la pedagogía, la psicología, la historia, la sociología, ¿sí? Que se ponen a pensar en la infancia, cada una la va a ver de una determinada manera y va a hacer determinada práctica con ellos y nos va a dar un discurso. Nosotros teníamos 8 miradas sobre la infancia que tenían que ver con una infancia naturalizada, que es la primera que se dio. No las voy a recorrer a todas muy puntillosamente, porque creo que ya hicimos el punteo de ese texto con el script, pero es importante pensar en que estas categorías, algunas pueden ser contradictorias unas con otras, pero otras pueden ser complementadas o pensadas desde otros ángulos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la infancia mediatizada, también la podemos pensar como una infancia desamparada, porque un chico que está conectado todo el día a un televisor como si fuera un chupete, también sufre desamparo. Un chico que está atravesado por el mercado también sufre desamparo porque se los deja solos, ¿sí? Frente a algo que ni los mayores pueden manejar. Entonces,
Vale pensar entre los entrecruzamientos a la hora de pensar la infancia que se dan en estas miradas, y por qué no pensar en otras. Hablar de desamparo, hablar de infancias expulsadas, pensar en qué pasa con la infancia expulsada. Estos chicos son desexistentes sociales. ¿Y por qué? ¿Por qué si existen los derechos del niño? ¿Y por qué si nosotros los vemos? Los vemos en la sociedad, los vemos todos los días. Entonces, ¿qué pasa que no existe una denuncia sobre esto? ¿Sí? O esto de pensarlos desde dos extremos distintos a los niños o a las infancias, ¿sí? Como algo demonizado o como algo angelado, ¿sí? Esperando de que sean el reservorio de nuevas generaciones, pero hablando de algo a lo que hay que domesticar, ¿sí? Cuando pensamos en infancias medicalizadas, ¿sí? Con la patologización de la infancia, también podemos pensarlos desde ese lugar. A ver, ¿por qué se los medica? ¿Por qué se habla de patologías actuales? ¿Sí? Porque cada vez se llenan las patologías como si fueran bolsa de gatos a donde caemos todos. Entonces, de lo que nos sirven estas miradas es para cuestionarnos y cuestionar, porque ustedes van a enfrentarse como futuros docentes a un aula múltiple donde haya mucha diversidad de alumnos. Y entonces, lo ideal es romper el sentido común y pensarlo más allá, ¿sí? Esa es la importancia de pensar las infancias, ¿sí? Que nos detengamos un momento ante nuestra práctica y pensemos de quién estamos hablando, a quién le estamos hablando, ¿sí? ¿Qué estamos pidiéndole a un niño? ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Es lícito pedirle determinada cosa si no le ofrecemos como niño determinada otra? Entonces la idea es más bien pensarlo desde ese lugar. Como vimos, están las listas de las miradas de las infancias. A mí me interesa hacer hincapié en algunas, ¿sí? No vamos a explicar todas, para poder pensarlas desde otro lado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de infancia minorizada, ¿sí? Esto de poner al niño en una encrucijada entre una forma de interpretar o no la ley, ¿sí? De decir, lo hacemos por su protección, o lo hacemos para castigarlo, ¿sí? Estos chicos que quedan olvidados dentro de las instituciones o dando vueltas en la burocracia, ¿sí? Y que nosotros habíamos dicho que las instituciones más importantes que ayudan a la subjetivación de los niños son la escuela y la familia. Estos chicos quedan al margen total de esto, ¿sí? Se habla del reencauzamiento o de la infancia, ¿sí? Y pensemos en esto. Como adultos o desde el adultocentrismo vamos a decir, estamos haciendo todo por ellos, ¿sí? Los estamos protegiendo, los estamos ayudando a reinsertarse en la sociedad, pero estamos haciendo todo por ellos porque en realidad son prácticas subjetivantes. Entonces, desde ahí tenemos que pensar la infancia minorizada. Desde este lugar, desde la subjetivación y desde alguna forma es una forma también de desamparo, ¿sí? De niños que crecen en instituciones. También podemos pensar todo el problema o el tema que hay con las leyes de adopción, todo lo que se tarda y niños transitando institución tras institución sin una familia que acompañe, ¿verdad? Otra infancia que me interesa que pensemos es la infancia medicada, ¿sí? Y cómo se da la patologización de la infancia. Es algo de lo que se habla mucho hoy. ¿Por qué? Porque, a ver, hablar de esto es hablar también,
¿sí? De diagnósticos rápidos, que tienen que ver con lo epocal, si nos pensamos. Por eso hay algunas que se llaman patologías de época, ¿sí? Que tienen que ver con esto que decíamos del estallamiento de estas instituciones, que son como la escuela y la familia. Este pibe que no se queda quieto, este pibe que se mueve de acá para allá, que no presta atención, ¿sí? Entonces, por unos observables que tienen que ver con la conducta, el niño es diagnosticado como ADD o TGD o cualquiera de estas siglas, y lo que no pensamos es que estamos hablando de un sujeto en constitución, ¿sí? Que puede quedar fijado con esta etiqueta. Gisela Untoulich habla de coagulación, como de una coagulación subjetiva, ¿sí? Donde el niño no puede verse a él mismo más allá de lo que nosotros le decimos que es, ¿sí? Esto de como que no, vos le decís al niño, hagamos tal cosa, sí, pero yo soy tal cosa, te dice. Como que hay una identificación muy fuerte con la etiqueta que nosotros ponemos. Entonces, en este sentido, hay que tener cuidado con esto de la patologización o con estos discursos. Y esto de medicar para tenerlos quietos. ¿Por qué? Si se supone que desde lo que pensamos como la infancia naturalizada, un niño tiene que correr y jugar y divertirse. Porque quedarse quieto no implica aprender más o menos dentro de un aula. Entonces, desde ahí tenemos que revisar las concepciones que tenemos desde el sentido común, ¿verdad? Las infancias desde el desamparo. Como decíamos, no es posible mirar a la infancia desde una sola mirada. Por eso yo creo que en particular la mirada del desamparo es la que se cruza con muchos de los otros discursos, porque podemos pensar en el desamparo desde muchos lugares, más allá de lo que nos dice el texto. Creo que es la que más se relaciona con el contexto histórico y social en el que vivimos, y con el económico también. Estamos hablando de padres que quizás no están disponibles para sus hijos. De repente se dice, el niño hace lo que quiere. O el padre dice, este pibe hace lo que quiere. Y desde qué lugar o perspectiva nosotros podemos pensar que un chico de 4 años hace lógica y racionalmente lo que él quiere. Y que sabe qué es lo que quiere y lo que puede hacer. Entonces, desde ahí es desde donde se ve el desamparo, ¿sí? Desde poner al niño o esperar que el niño conteste a determinadas situaciones como un adulto, ¿sí? Y otra es la que les mencionaba antes de la cuestión de los límites. Y tiene que ver también con esto del estallido de las figuras de autoridad, de la función paterna y materna. Porque hay una diferencia entre lo que es transgredir un límite y que el límite se esté construyendo, ¿sí? Y mirar al límite desde lo que sería el autoritarismo o ser autoritario y poner un borde donde es lícito moverse, ¿sí? Como niño en Constitución. Entonces, vamos a ver que otra vez se lo vuelve a poner en un lugar de soledad, de dejarlo solo, ¿sí? Porque si el límite no es claro, yo llego al desborde, y por eso se habla de patologías de donde se habla del desborde, porque el yo no termina de constituirse, ¿sí? Y no se produce esa ligazón que se tiene que producir. Entonces está bueno pensar al desamparo también desde ese lado. También lo podemos pensar, como les dije, desde este lugar de dejar un niño frente a una pantalla todo el día, ¿sí? O conformarlo con un juguete para que no moleste. Eso también es dejar un niño desamparado. Eso también es de subjetivar. Entonces, la idea de la clase, más allá de las propuestas o miradas teóricas que nos puedan dar los autores, es pensar o poder pensarlo desde otro lugar, ¿sí? Poder hacernos preguntas. Por eso van a ver la actividad que tenemos al final, que se trata de esto, de hacernos preguntas, de repensar esto que son las infancias, ¿sí? Este objeto múltiple, de cómo lo vemos,
¿sí? De por qué lo vemos de esta manera. ¿Qué es lo que hay en nuestro hábitus que nos hace ver, o nuestro sentido común que nos hace ver esto de determinada manera? Ustedes van a ser futuros docentes, entonces la idea es desenmascarar de alguna manera todo lo que pensamos o traemos en el sentido común para poder pensarlo desde otro lado, ¿sí? Para poder hacernos preguntas a nosotros y poder darles el lugar a los niños que los niños tienen que tener, porque vamos a decir que siempre estamos pensando desde un lugar del no ser, ¿sí? Cuando sea grande va a ser tal cosa, y lo llenamos de estudio, y lo llenamos de medicamentos, y lo llenamos de diagnósticos, ¿sí? Porque es como que lo vemos como algo inacabado, ¿sí? Como un ser inacabado. Bueno, para finalizar, la actividad que tienen que realizar tiene que ver con escuchar un podcast del texto de Colas Goodman, ¿Para qué sirve un niño? Es un cuento infantil, donde el protagonista se hace una pregunta incómoda, como las que hacíamos al principio, esto de ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve un papá? ¿Para qué sirve una maestra? Él se hace una pregunta incómoda, difícil de contestar tanto para grandes y para adultos, que es ¿para qué sirve un niño? La idea es que podamos reflexionar juntos después de haber pasado por toda esta clase, por los diferentes recursos que fueron mirando y por los textos que tenían que leer, y poder compartir en el foro con los demás algún parecer, alguna reflexión, algo que les haya dejado esto, poder comparar si quieren su participación en la primera actividad y lo que piensan ahora, en fin. Recuerden que toda la bibliografía está en los módulos dentro del aula virtual, y bueno, cualquier duda estamos a disponibilidad en el foro. Hasta la semana que viene.